Vamos a pasar con nuestro tercer invitado de esta mañana. Está con nosotros Juan Pari, él es expresidente de la Comisión Lavajato del Congreso. Doctor Pari, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bien, es importante mencionar también que otra tendencia, otra cosa que sucede en nuestro hermoso país llamado Perú es que Brookfield, que es una empresa extranjera que tiene un porcentaje en peajes acá en Lima, ha iniciado un arbitraje contra el Perú ante el CIADI por 2.700 millones de dólares. ¿Cuál es el análisis que tiene usted acerca de este arbitraje comenzado por la empresa Brookfield? Bueno, es parte del diseño de protección que hizo Odres. O sea, la corrupción tiene también una mirada estratégica de cómo maneja sus temas. Si bien es cierto que desde el Brasil Ujú. no podía acudir al CIADI, porque Brasil no está en el CIADI, entonces busca cambios. Entonces, justo después de que ya se da la parte más escandalosa, los que empiezan a salir las declaraciones en Curitiba, el tema en Estados Unidos, etcétera, etcétera, entonces la cosa se le ponía en riesgo. Había que buscar una empresa que sí tenga posibilidades de hacer una denuncia en el CIADI, Ujú. una empresa canadiense, que sí hay un tratado de libre comercio con Canadá. Canadá sí es integrante de CIADI y Perú también. Ujú. Entonces, lo mismo sucede con OAS, que es línea amarilla, se vende a los franceses, que sí están ligados al CIADI. Y el otro tema es la otra denuncia que hay en el CIADI que se tiene por el caso del gasoducto. O sea, son 1.200 millones, pero ahí sí Odres actúa con su propio nombre y apellido, Odres Latin Best. Ujú. Pero ellos hábilmente ponen como residencia Luxemburgo, aprovechando un convenio que se hizo justo a fines de gobierno de 2006 con Luxemburgo. Entonces, para ir a hacer cierto marco de protección, entre comillas, de sus inversiones. Entonces, las movidas han sido muy tendenciosas y hábilmente manejadas. Ujú. ¿Ya? Entonces, no es casualidad entonces de que sean los canadienses que hayan comprado las acciones y que sea Odres que haya buscado precisamente a los canadienses para proteger tras de ellos sus intereses. Sí. O sea, no es nada casual. Eso es parte del cálculo Mm. que ha tenido esta empresa corrupta, ¿no? Veo además que el actual primer ministro de Canadá fue directivo, además de Brookfield en algún momento, o sea que vemos aún más lazos. Hay personas que critican al alcalde López Aliaga, quien dice que está costándole arcas inmensas a la municipalidad de Lima, porque lo que ha dicho Rafael López Aliaga es ni un sol para Brookfield, porque según su punto de vista continúa siendo una empresa que está ligada a la corrupción de Odebrecht. ¿En qué momento los peruanos debemos ser permisivos con ese tipo de empresas corruptas o debemos ser más recatados y respetuosos con los tratados o con los convenios que se tengan con las empresas? Yo creo que hay que verlo por los dos lados. ¿Ya? Uno, ha sido conveniente para el país el manejo de las relaciones, de los negocios internacionales, bajo la forma que se ha venido haciendo y que después terminamos siempre metidos en conflicto con el CIADI. Mm. Yo entiendo de que las inversiones extranjeras buscan cierta protección jurídica de sus inversiones, y eso es normal, pero también el país tiene que protegerse jurídicamente de lo que tiene y de lo que contractúa. O sea, no es solamente protección jurídica para un lado y que son las empresas corruptas, principalmente las que mejor la utilizan, sino cómo es de que el país empieza a protegerse. Por ejemplo, en términos constitucionales, ahí están los contratos ley, pero no hay ninguna ley que te permita que las empresas y que se les ha encontrado niveles de corrupción no puedan alegar ese dispositivo constitucional. ¿Eso Mm. es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. Las empresas corruptas en el Perú no tienen esa protección constitucional. Y eso podía haberlo hecho claramente el Congreso y no lo ha hecho. Ujú. Ahora, por otro lado, eh, hay que manejar bien los procesos. O sea, no es un tema de bravuconada o de búsqueda de popularidad y aplausos, es decir, ya caramba, aquí está la empresa corrupta y vamos a hacer el tema. Eso activa
activa precisamente elementos como esto. Entonces, Ujú. entonces no se ha actuado inteligentemente, no se ha actuado estratégicamente. Le ha ganado Sí. el espíritu político y electoral y el populismo Ujú. del discurso. Ahora, pero mira, pongamos un poco línea de tiempo, ¿no? En el año 2016 es que Brookfield compra el 57% de las acciones que tenía Odebrecht en rutas de Lima. Ahora, Brookfield es una empresa internacional grande. La corrupción de Odebrecht fue un escándalo internacional. Eh, es responsabilidad de todas las empresas que hacen transacciones o que hacen fusiones o compras o ventas con otras empresas, hacer el debido proceso, hacer el due diligence, como se llama, de investigar bien a la empresa con la que van a encontrarse en algún tipo de compra-venta. ¿No le parece a usted curioso que Brookfield haya decidido hacer este contrato con la empresa Odebrecht a sabiendas de que venía en un escándalo de mega corrupción en toda la región y que muy probablemente todos los tipos de convenios o acuerdos que hubiera podido tener en la región habrían sido originados bajo un concepto ilegal? No me parece curioso, me parece sospechoso. Sospechoso. Así es. Y pues le decía hace un momento, no es casualidad de que Odres haya buscado a Brookfield Ujú. ser el comprador. Por ser una de- empresa canadiense, por las así, particularidades que tenía, ¿no? así es. Y el conjunto de posibilidades que tenía para poder hacer su demanda en el CIADI. O Sí. sea, es un socio estratégico, no solamente desde el punto de vista económico, sino también ver cómo es que puede ganar una contienda de este tipo, ¿no? Ujú. Es prudente mencionarlo porque hay muchas personas que se dedican a criticar la labor que hace el alcalde, cuando en realidad lo que está haciendo es impedir que se mantenga vigente un contrato que fue iniciado en situaciones de ilegalidad o en lo mejor los casos de irregularidad. O sea, confiar en Odebrecht en realidad a este punto o defender a Odebrecht debería ser considerado como algo inmoral, pero lamentablemente vemos que el alcalde está entre la espada y la pared. No tiene un camino claro o una salida libre. ¿O cómo ve usted el escenario en los próximos meses? Bien complicado, o sea, la estrategia está diseñada y lamentablemente nuestro país no está razonando estratégicamente para poder afrontar estos temas. Ujú. El caso, por ejemplo, que yo lo tengo clarísimo es el tema del gasoducto, podemos hacer un símil, está protegido por un convenio internacional hecho con Luxemburgo, un convenio que fue ilegal, un convenio que se presentó como un convenio ejecutivo y no ordinario. Pero por más que sea convenio ejecutivo, tenía que darse cuenta al Congreso. Nunca se dio cuenta al Congreso, se tiró puente. Entonces no cumplió los procedimientos. Y de ese convenio es el argumento que está utilizando Odres para poder sostener su denuncia. Pero no hacemos absolutamente nada, no cuestionamos inclusive la legalidad de ese convenio. Sí. Eh, Se ha pedido al Congreso de que diga cuáles son si han habido o no han habido los trámites formales, si el Ejecutivo ha dado cuenta o no, no existe esa información. Mm. Entonces, hay cosas que cerramos los ojos, ¿no? Y hay operadores que todavía por ahí están pululando y que están protegiendo intereses, ¿no? Ujú. Veía también el día de ayer que el 25% sigue siendo de la empresa Odebrecht, pero que depende de la Municipalidad de Lima, que la Municipalidad de Lima podría hacerse cargo de que dejaran de ser ellos los propietarios de ese 25%. ¿Es eso cierto o cuál es la posibilidad de que Odebrecht deje de tener participación? Y no tengo esa información, no tengo Mm. esa información, pero de ser cierto, porque no lo activa. Sí. ¿Mm? Bueno, entendería que no quieren darle más plata a la empresa corrupta, ¿Mm? supongo. Bueno, es un tema, en todo caso, un tema a investigarse, ¿no? Un tiempo a investigarse, ¿no? Definitivamente. Bueno, esa es la campaña que está haciendo Rafael López Aliaga desde los inicios, ¿no? Es tratar de buscar una solución a estos peajes que cada año lamentablemente aumentan significativamente. Muchos de estos peajes son abusivos, ¿no? Porque impiden que la gente llegue a su propia casa. Tienen que pagar un peaje para llegar a su casa. Ya, totalmente correcta la observación, pero también es correcto decir por qué no se hacen las rutas alternas. Mm. Las rutas alternas es parte de una posibilidad para obviar esos peajes. Sí. ¿Y eso es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. No estaría violándose el propio acuerdo con estas empresas al crear rutas alternas que impidan el paso por la ruta justamente que tiene la recaudación. Los peruanos somos libres de utilizar nuestro espacio, ¿no? Ujú.
y por lo tanto es posible que se den estas rutas alternas. Sí, Y creo que la sentencia del TC indica precisamente eso. Construyase las rutas alternas mientras se suspende el pago. sí, Entonces ya pues hay que operar también eso, ¿no? hay que operar efectivamente. Bueno, ¿qué opinan ustedes que nos escuchan, que nos están viendo desde las diferentes plataformas? Pueden escribirnos al 947-246-545. ¿Qué deberíamos hacer los peruanos o cuál debería ser la posición de los peruanos en contra de esta empresa Brookfield o al menos en la situación de los peajes? ¿Deberíamos claudicar y dejar de luchar con esas empresas extranjeras en estas cortes internacionales de arbitraje? ¿O deberíamos continuar con la fuerza, con el ahínco que ha tenido el alcalde? Y no solo el alcalde, ¿no? Porque también hay diferentes actores que también están luchando en contra de estos peajes o en contra de estos contratos que han sido bastante dañinos para la población. Pero por otra parte, efectivamente, como dice el doctor Juan Pari, también todos acá nos regimos ante la ley. No podemos simplemente decir, este contrato me gusta, este no me gusta. Hay que ser respetuosos porque ¿qué ejemplo estaríamos dejando para otras empresas internacionales con el temor de que más adelante también busquemos romper o violar un contrato ya establecido con empresas internacionales? Y lo que tenemos que estar claro es que si bien es cierto que debe haber seguridad para las inversiones nacionales Ujú. o que vengan de afuera, pero también tenemos que pensar, por otro lado, cómo es que garantizamos y damos seguridad jurídica a los intereses de nuestro país. Exacto. ¿Cómo es que nos protegemos? ¿Cómo es que construimos un marco jurídico para protegernos de todas estas circunstancias que lamentablemente se han dado o se pueden venir dando, ¿no? Ujú. De acuerdo. De acuerdo con el doctor Juan Pari, expresidente de la Comisión Lava Jato del Congreso. Bien, muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Eso fue todo el día de hoy.